Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a la semana número 8 del curso de Investigación Educativa 1. Recuerden, el código del curso es el FG 342 y pues podemos siempre estar en comunicación por medio del correo electrónico institucional. El día de hoy vamos a tratar el problema y el planteamiento del problema. Vamos entonces al objetivo de la clase. El objetivo de la clase es describir el problema y definir cómo debe realizarse el planteamiento del problema en el proceso de investigación científica. Para esto, pues vamos a tratar de utilizar dos enfoques. Y los enfoques que vamos a utilizar va a ser el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Estos son los dos enfoques principales en los cuales muchas de las investigaciones se basan, aunque también puede haber un enfoque mixto. Bienvenidos entonces a la sesión número 8. Vamos al desarrollo de la clase. Empezamos definiendo qué es un problema. Y pues lo vamos a definir desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y nos dice o nos indica que un problema es un conjunto de hechos o un conjunto de circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, ¿verdad? O sea que no podemos continuar con algo que veníamos haciendo porque surgieron algunos hechos, algunas circunstancias que nos dificultan poder continuar. Eso entonces es la definición de problema. Una segunda definición de problema es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Ahí ya nos fuimos un poquito más a una definición más formal acerca del problema. Ya entonces ya nos habla de un planteamiento de una situación cuya respuesta, aquí nos dice de una vez, desconocida, debe obtenerse a través de métodos científicos. Esa entonces es la definición de lo que es el problema. Ahora vamos al planteamiento del problema. Entonces aquí podemos preguntarnos, ¿y entonces qué es, digamos, el planteamiento del problema? Entonces, como bien lo dice el doctor Sampieri, ¿verdad? El plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Recuérdense que todo proyecto de investigación surge de una idea. Y entonces esa idea se va afinando, se va estructurando cada día más, a tal punto entonces que plantear el problema de investigación es afinar y estructurar, digamos, más de una forma más formal, digamos, la idea de investigación, ¿verdad? Y entonces se desarrollan al menos 4 elementos dentro del problema de investigación. Y va a depender si el enfoque que le vamos a dar es cuantitativo o es cualitativo. Entonces, al menos se desarrollan, digamos, 4 elementos, que son los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la formulación del problema de la investigación. Estos 4 elementos pues deben ser capaces de guiar a una investigación que sea concreta y con posibilidades de prueba empírica. Entonces, ahí tenemos ya lo que es el planteamiento del problema. Digamos, el paso de la idea al planteamiento puede ser, digamos, algunas veces puede ser inmediato o puede llevar algunas veces un considerable tiempo, ¿verdad? O una considerable cantidad de tiempo. Y como bien también lo dice el doctor Sampieri, depende de qué tan familiarizado, digamos, esté el investigador con el tema de la complejidad, digamos, de la idea, ¿verdad? De la existencia, también de la existencia de estudios anteriores y también el desempeño, digamos, y habilidades del investigador. Eso entonces son condiciones fundamentales para poder hacer un planteamiento del problema. Entonces, recalco, no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación,
Entonces, también ahí dijimos que el paso, digamos, puede ser inmediato o puede que nos lleve un poquito más de tiempo trasladar de la idea al planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema debe tener en cuenta, digamos, en primer lugar, la localización del problema, ¿verdad? Se debe tener en cuenta entonces la localización en el espacio, en un contexto social, político, histórico, etcétera, etcétera, ¿verdad? También la ubicación del problema en el tiempo, no solo en el espacio, ¿verdad? Sino también en el tiempo, reconociendo, digamos, de los hechos, investigaciones básicas y aplicadas. También del planteamiento del problema debe tener en cuenta la determinación de las partes del problema. Además, también el planteamiento del problema debe también tener en cuenta la determinación, digamos, de las características del problema, o sea, los factores que lo hacen posible. También debe tener en cuenta, en este caso, pues, la determinación, digamos, de las relaciones del problema y sus causas. También el surgimiento del problema, identificación de incoherencias, resultados extraños y no explicados, digamos, necesitan resolverse y está la necesidad, digamos, de resolver eso, ¿verdad? También debe tener en cuenta los modelos de interrogantes sobre los cuales se puede hacer una enunciación, digamos, del problema. Y podemos decir que también el planteamiento del problema debe tomar en cuenta la determinación de los objetivos teóricos y prácticos de un lado y generales, digamos, y específicos de otro. Entonces, ahí me detuve un poquito, pero es necesario aclararlo. Nos vamos a ir directamente a lo que es el problema cuantitativo o el planteamiento, digamos, del problema cuantitativo, ¿verdad? Y es que regresamos a la parte de la idea, esta primera parte que debe quedar bien marcada, digamos. Entonces, una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, digamos, o el investigador, o puede ser el estudiante, ¿verdad? Ha profundizado, digamos, en el tema y ha elegido el enfoque, digamos, cuantitativo, pues entonces se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Cuando hablamos de un planteamiento cuantitativo o cuando tenemos un planteamiento cuantitativo del problema, entonces, digamos, desarrolla la idea en 5 elementos. Anteriormente la vimos en 4, pero ahorita estamos directamente en el cuantitativo. En 5 elementos que son los objetivos de la investigación, las preguntas de la investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y por último la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Digamos, esos son los 5 elementos de los que consta el planteamiento cuantitativo del problema, ¿verdad? Y de nada sirve contar con un buen método y también tener muchísimas ganas de hacer la investigación si no sabemos qué investigar, ¿verdad? En realidad, nuevamente, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Muy bien, entonces ya estuvimos viendo ahí que también esto puede ser mediato o puede ser, puede tardarse un poquito más de tiempo, ¿no? Puede ser que lo hagamos rápidamente o pues dependiendo de la experiencia del investigador, pues va a tardar un poquito más en el tiempo. Muy bien. Algunos criterios, digamos, para plantear un problema de investigación cuantitativa, ¿verdad? También podemos, digamos, tener algunos criterios, ¿verdad? Y estos criterios son de acuerdo a Kerlinger y Lee en 2002. Los criterios para plantear, digamos, un problema de investigación cuantitativa podrían ser, digamos, que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o entre dos o más variables. Entre estas están pues las características o atributos de personas,
los fenómenos, los organismos, los materiales, los eventos, los hechos, los sistemas, etcétera, que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas, digamos. Este es el enfoque, recuerden, el enfoque cuantitativo del problema. También el problema debe estar formulado como pregunta. Claramente no debe tener ambigüedades, ¿verdad? También el planteamiento debe implicar, digamos, la posibilidad de realizar una prueba empírica, o sea, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Esos, digamos, son al menos tres criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa. Ahora vamos a estudiar el planteamiento cualitativo. Ya vimos el cuantitativo rápidamente, ahora vamos a ver algunas características del cualitativo. Entonces, dentro de lo que es el planteamiento cualitativo, que también se le denomina también enfoque cualitativo, si estamos hablando del cualitativo, o enfoque también cuantitativo, ¿verdad? No solamente de planteamiento cualitativo, sino podemos decirle también enfoque, digamos, cualitativo. Muy bien, entonces estamos viendo esta parte ahora del planteamiento cualitativo, ¿verdad? Y vamos a ver algunas características que tiene, ¿verdad? Bueno, entonces lo que es el planteamiento o enfoque cualitativo del problema, pues la investigación cualitativa no se enfoca tanto en medir y tener datos exactos como es el cuantitativo, ¿verdad? Sino en este caso la investigación se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Entonces vea que la investigación cualitativa se diferencia bastante de la cuantitativa, ¿verdad? En este caso, pues el enfoque cualitativo se selecciona cuando tenemos este propósito, vean, examinar, digamos, la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean. No es una investigación como la cuantitativa, ¿verdad? Que ahí podemos tener datos exactos sobre las cosas. En este caso no, la investigación cualitativa, digamos, se selecciona, en este caso se selecciona cuando el propósito es examinar, o sea, es algo más interno del ser, no es un dato tan fácil de medir, ¿verdad? Entonces, profundiza, dice esta definición, en sus puntos de vista, en sus interpretaciones y también en sus significados, ¿verdad? Eso es lo que es el planteamiento cualitativo. Además, hablando de la justificación es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas, ¿verdad? También hablando sobre la viabilidad, este es un elemento que también se valora y se le coloca una ponderación, ¿verdad? Y tiene tres aspectos importantes, como lo es el tiempo, los recursos y las capacidades, ¿verdad? Entonces, ¿es posible llevar a cabo el estudio? Una pregunta, ¿tenemos los recursos para hacerlos? Esas son las preguntas que se hacen en investigación cualitativa. Entonces, hablando de las hipótesis, también en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. En muy raras ocasiones. Llegamos entonces a las preguntas para estudio. Les pido que desarrollen estas 5 preguntas, por favor, y pues que podamos profundizar en la clase un poco más sobre lo que es el planteamiento del problema, en sí la definición del problema, y luego enfocarnos en lo que es el planteamiento del problema a tal punto que esto nos quede de lo más claro posible. Entonces agradezco mucho el tiempo prestado y espero pues que nos podamos ver en la sesión número 9 y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.